más a nuestro programa Enigma de lo desconocido. Hoy estaremos explorando uno de los misterios más enigmáticos y sorprendentes de la historia, el misterio de Tunguska. Soy Joaquín Aguirre y me acompaña Ever Vargas. Hoy exploraremos los eventos extraordinarios que ocurrieron en el año 1908. Bienvenido, Ever. ¿Cómo estás, Joaquín? Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera comenzamos un nuevo episodio. Te cuento que el 30 de junio de 1908, sobre lo que sucedió ese día. Claro que sí, Ever, pero antes de continuar, ¿no? Antes de adentrarnos en el tema, quiero preguntarte, ¿cuál es la explosión más fuerte que tú hayas conocido en la historia? Bien, yo he conocido, a ver, te puedo mencionar la explosión de Hiroshima, la que más ha sorprendido a todo el mundo. Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? La Segunda Ex- Guerra Mundial. sí, Algunos dirán que la explosión más fuerte se ha producido por la explosión del volcán Krakatoa, pero otros dirán tal vez que estén más sumergidos en estos temas, la explosión zar de Rusia, la bomba ya. atómica más poderosa Ujú. del mundo. Pero no fue ninguna de esas. Fue la explosión de Tunguska, de la que se tiene registro que fue más fuerte, que tú El más mencionabas de fuerte. Hiroshima. Sí, Esa explosión era de 15 megatones. La explosión de Tunguska fue de 30 megatones. imagínate, ¿no? Imagínate, es Ujú, como 300 veces la potencia de que pasó en Hiroshima. ujú. Este suceso ha sido un Muy, tema sí, controversial, un sí. tema de debate, porque no se puede esclarecer el origen de la explosión, más que Ujú. todo porque devastó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque. Se cree que la explosión fue causada por la desintegración de un objeto celeste, como un cometa o un meteorito entrando en la atmósfera terrestre. Imagínate qué gran explosión, ¿no? Entonces, tuvo un poder de derribar millones de árboles. También podemos decir cómo afectó esto a la región y a las personas que vivían ahí. Bueno, fue catastrófico, ¿no? Como tú lo dijiste, 80 millones de árboles fueron Ujú, arrancados desde ahí. La explosión provocó una onda de choque que se sintió a cientos de kilómetros. Rompió ventanas que estaban a más de 40 kilómetros del lugar. Y la región está escasamente poblada, por lo que no ujú. hubo muchas víctimas humanas directas, ¿no? Sin embargo, sí se pudo constatar esta explosión en los barómetros de toda Europa e incluso se iluminó el cielo en parte de Asia. Ujú. Entonces, ¿por qué el misterio de Tunguska sigue siendo un enigma hasta el día de hoy? Bueno, pues más que todo porque hasta el día de hoy no, por más de que haya avanzado la tecnología y se hayan realizado diversos estudios, Ujú. más de un siglo después no se ha encontrado un fragmento significativo que pueda provocar evidencia sobre qué causó la explosión. Se recopilaron muestras, micromuestras de posiblemente haya sido un meteorito, pero no es concluyente porque los niveles de hierro y de níquel son terrestres, no corresponde con un cuerpo ajeno a la Tierra. Entonces, son diferentes teorías que van desde lo científico e incluso hasta lo paranormal, ¿no? Existen investigaciones tal vez en curso para resolver este misterio. Sí, justamente es la primera exploración que se llevó ahí fue 13 años después. El gobierno zarista, después de 13 años, recién permitió una expedición a esa zona, ya que era de muy difícil acceso. Es una zona despoblada. Entonces Tunguska se convirtió en un enigma por más de una década. Ya teorizaban de que podría ser un choque de un meteorito, pero no había cráter que lo evidenciaba. Entonces no podíamos aclarar si eso era lo que realmente había pasado. Las investigaciones no daban pruebas concluyentes. Como tú decías, se fue a las más diversas teorías, desde que fue un agujero negro, un agujero de plasma, hasta los más conspiranoicos decían, ¿no? Que se trataba de ovni, un ovni estrellado ahí. Entonces, a medida que la ciencia avance, tal vez algún día descubriremos la verdadera causa detrás de este evento extraordinario, ¿no? Esperemos que sí. Mira, un siglo después sigue siendo objeto de debate y de especulación. Hasta ahora hemos hablado sobre esta explosión, ¿no? Que pues el 30 de junio de 1908, pero este evento fue marcado por bueno, la época en la que se llevó. Ya sabes, ¿no? La tensión que había en ese entonces, Estados Unidos, Unión Soviética y todo eso. Pero la explosión fue tan poderosa que se estima que liberó una energía equivalente a más de 300 bombas atómicas, como era de Hiroshima. Ujú. El evento desató la onda de choque, como te dije, que arrancó 80 millones de árboles de raíz, pero no hubo cráter. Entonces, ¿qué puede provocar una explosión de tal magnitud que no deje un cráter si es que haya sido un cometa o un asteroide, como se teoriza? Eso es lo que llamaba tanto la atención, ¿no? De Tunguska. Ujú. Es todo lo sorprendente lo que nos dices, pero este evento, ¿por qué ha sido tan Bueno, intrigante? bueno, porque como te lo dije,
se dice que iluminó el cielo de Europa y parte de Asia durante 2 días. El gobierno de ese entonces, de Rusia, daba explicaciones como que se trataba de el fin del mundo o un castigo divino para mantener controlada, digamos, de alguna forma la población, ¿no? Aunque nunca se llegó, no, obviamente, a esclarecer si era algo divino. Obviamente era una explosión que no se sabía su origen, se desconocía. Muchos pensaban que incluso era una prueba atómica de Rusia, pero sabemos que las bombas, Oppenheimer trabajó en la bomba atómica a partir de los años 30, ¿verdad? Exacto. Entonces esto era mucho más antes. No tenían esa tecnología, no tenían ese conocimiento hasta ese entonces. Incluso se llegó a hablar, ¿no?, de que fue una nave extraterrestre la que detonó en el lugar sin dejar rastros, sin dejar alguna evidencia de la que se pueda recopilar datos. En resumen, entonces, el misterio de Tunguska sigue siendo uno de los eventos más enigmáticos e intrigantes de la historia, con una explosión de proporciones apocalípticas incluso, y sin una explicación concluyente. Exactamente, Ever. A medida que tú lo decías, ¿no?, la ciencia y la tecnología avanzan, se hacen más estudios, se pueden resolver algunas incógnitas, pero siguen quedando lagunas. Por ejemplo, ¿qué podía provocar esa onda de choque, ¿no? En el caso de que haya sido un asteroide que haya entrado a la atmósfera y se haya desintegrado en el proceso de entrada. Otros decían que es un cometa está compuesto de hielo. Tampoco se halló nada de desastros. Entonces, no podemos determinar hasta el día de hoy a ciencia cierta qué fue, si fue. Muchos teorizaban de que era un bólido. Un bólido es un asteroide súper brilloso. Pero no, como te digo, no se hallaron pruebas concretas más que esas micromuestras que mostraban niveles no tan anormales, ¿no?, de lo que se ve en la Tierra. Entonces, sigue siendo hasta el día de hoy unas hipótesis, porque no hay un estudio como tal que tenga todas las pruebas para decir esto es lo que pasó y no haya nada que objetar. No hay algo concreto y definido, ¿no? Claro. Pero, ¿qué tal si hablamos más acerca de algunas teorías que tal vez se han aproximado, ¿no? Bueno, pues como te digo, ¿no? La incógnita más grande era por qué, si fue una asteroide, por qué no hubo un cráter. Es prácticamente como si alguien hubiera dejado algo ahí para que estallara y kilómetros a la redonda todo fue una destrucción, fue devastadora, ¿verdad? Fue incluso un poco afortunado de que haya sucedido en esa región, ya que está despoblada y es una región inhóspita de difícil acceso. Imagínate si esto hubiera ocurrido un poquito más cerca de Europa, hubiera afectado a muchos países, estoy seguro. Incluso si se vio la estela de luz en parte de Asia, tú sabes que Rusia es muy grande, entonces abarca 2 continentes. Entonces en parte de Asia el cielo estaba iluminado durante 2 días. Entonces imagínate esa explosión que incluso seguro se llegó a ver incluso desde el espacio, Sí. para que se ilumine tanto. ¿Sí? Por eso es muy sorprendente, porque imagínate, tú estás en el otro lado del país y ver esa iluminación que sea tan fuerte te provoca alguna incógnita de qué es lo que habría sucedido. Claro, se dice, ¿no?, que se oyó en toda Rusia la explosión. No sabían lo que era. Imagínate, en esa época no tenían noticias al instante, ¿no?, como las tenemos hoy en día. Entonces todos especulaban de qué podría ser. Por eso es que algunos le atribuyeron cuestiones más religiosas, como que era un castigo divino, incluso que tal vez inició el fin del mundo, por precisamente esa falta de información que se tenía. Los científicos obviamente eran los más intrigados, ¿no?, de lo que había pasado, pero como te digo, tuvieron que pasar 13 años para que se permita la primera exploración ahí de qué fue lo que pasó. Exacto. A medida de que íbamos hablando, la falta también de evidencia física del objeto que la causó y algunas de las teorías que han surgido para explicar este evento, ¿cómo podemos llegar a una conclusión sobre lo que realmente sucedió en esta parte? Bueno, a lo largo de los años se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones y expediciones en la región de Tunguska. Se han obtenido valiosos datos científicos, eso es verdad, pero el misterio aún persiste porque los estudios todavía tienen lagunas. Pero como te digo, las teorías eran de que incluso se había originado un agujero negro o era una explosión de plasma, que esas teorías surgieron en los años 60 y 70. Pero a día de hoy, el último estudio que se hizo fue en el 2020, que sí pudo recopilar esas micromuestras, la que te digo, que hallaron níquel, hierro, compuestos nada anormales a lo que si fuera un asteroide se podría encontrar ahí, ¿no? Y como te digo, es el estudio, los mismos científicos admiten que todavía hay lagunas incluso con la tecnología actual, para darle una respuesta concreta a lo que ocurrió en Tunguska. Incluso se puede hablar de diferentes, ya sean
eh, teorías, tanto como tú dices, como de ciencia ficción, ¿no? Incluso es como si hubiera pasado algún evento extraordinario en este lugar. De hecho, sí, lo que pasó fue algo extraordinario, ¿no? Ujú, Porque la única evidencia o dato que tenemos de un asteroide que se haya estrellado acá en la Tierra data de hace 65 millones de años, con que hizo una catástrofe a nivel global con la extinción de los dinosaurios, ¿verdad? sí. Más allá de eso no tenemos otro impacto tan significativo, pero Tunguska, como te digo, fue como liberar 300 bombas atómicas en el lugar. Ujú, Imagínate esa potencia, mucho más fuerte de lo que cualquier ser humano haya visto. ujú. Por eso es un gran impacto porque si ya podemos detallar también las imágenes que nos muestran, es como si hubiera explotado algo en una ciudad entera. Incluso puedo referirme a la ciudad de La Paz. Es ese tamaño en las fotografías que podemos ver que están en las diferentes plataformas. Sí, justamente, ¿no? Si Ujú, los oyentes curiosos buscan en internet algunas imágenes, seguramente verán eso. Pero lo interesante, ¿no? De que, como te digo, el origen de la explosión es difícil de determinar, pero ves que cómo los árboles están arrancados desde ahí, todos planos. ujú. 80 millones de árboles, cuánta flora y fauna se habrá perdido en esa Sí. región. Ujú, Entonces, ha sido algo de llamar la atención para los científicos de aquella época, ¿no? Imagínate, aparte que se ilumina el cielo, que se haya escuchado en toda Rusia, que Rusia es un país enorme, es ujú. casi todo un continente, imagínate. Entonces, yo creo que no, la explosión fue mucho más grande que toda la ciudad de La Paz. ¿Te atreves a Mucho. decir eso? Sí, no, es mucho Sí, más sí. grande. Pero eso es lo interesante, no hay Ujú, cráter. No hay cráter, no hay nada que se haya impactado para causar eso. Entonces es como si se hubiera liberado energía de algún lugar y listo, ahí se liberó tremenda cantidad de energía que es más fuerte que la bomba SAR, que es la bomba más potente que tiene Rusia. Es una bomba nuclear capaz de destruir ciudades enteras como París, por ejemplo, vos darlas en 5 segundos. ujú. Exacto, pero también es muy importante hablar acerca de la profundidad, porque si bien es de un tamaño proporcional, es grandísimo, ¿no? Pero la profundidad más o menos, ¿en qué habría afectado, tú crees? Bueno, al carecer de cráter no hay profundidad, porque no, como te digo, no hay dónde buscar de que haya habido un impacto o algo así. Todo es plano. Esa región es Ujú, todo plano, es una llanura, es un bosque enorme, lo que es Siberia. Entonces el desnivel, digamos, no hay. Ahí la profundidad. Como te digo, es como si algo se hubiera liberado ahí y listo. Árboles caídos desde las raíces, troncos ahí, ciervos, venados, todo extinto en esas ujú. regiones. Ahí, después de que se permitió la primera expedición, después de 13 años, los primeros que llegaron vieron que era como si se hubiera detenido el tiempo ahí, porque no había cambiado nada. Pasó hace 13 años, pensaban que tal vez animales o algo hubieran repoblado de alguna forma, pero no. Claro. Es una zona que se detuvo en el tiempo y que se quedó así a causa de esa gran liberación de Ujú. energía que fue esa explosión. Entonces, Tunguska es uno de los eventos más enigmáticos y misteriosos porque a día de hoy no conocemos algo que pueda liberar una explosión de esa capacidad sin dejar un cráter o sin dejar rastro visible, Evidencias. claro. Ujú, Entonces, ese es el enigma, ¿no? ¿Qué lo originó? ujú. Pero todo lo que estábamos hablando aquí acerca de este misterio, muy intrigante porque muy aparte del impacto, hasta el momento no hay, como tú dices, vida, ¿no? O Ujú. sea, todo plano y no resucita, si podría decirse así. No hay vida ahí, tampoco hay árboles que estén surgiendo, nada. Nada, Ujú. totalmente es tierra muerta. Es curioso, ¿no? Los animales cuando sienten eso se Sí, alejan, sí. pero en regiones, digamos, como Chernóbil, Pripyat, sabes que hay radiación, sabes que es peligroso acercarte, pero aún Ujú. así se ve animalitos por ahí, Claro. pájaros pasan, Uno que pesitos, otro, ¿no? ciervos, exacto, Sí. uno que otro, pero se encuentran. Ujú. Pero en Tunguska es como si Un desierto vacío. toda la naturaleza dijera, no, aquí ya no me acerco. Y Ujú. sabes, los animales tienen un instinto interesante Sí, con esas cosas, ¿verdad? sí, sí. Sienten antes de los terremotos, ya Ujú. cosen. Y entonces eso si abres la mente, si no te cierras tanto a lo científico, a la Sí. evidencia sólida, puedes especular, ¿no? De que algo raro sí ha pasado ahí.
Ujú. Entonces, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los enigmas más grandes, porque pasó un evento similar en Brasil, el Tunguska brasileño, le dicen, Ya. pero eso no fue una explosión tan fuerte como esta, pero igual sigue siendo Sí, hubo algo algo enigmático, similar. sí, algo similar, porque igual es una explosión que Ya. no saben, no dejó igual, como Ujú. Tunguska no dejó cráter, pero sí fue una explosión muy fuerte, una liberación de energía bastante grande. Ujú. Entonces, hay estos casos en el mundo que se hablan poco y no tenemos respuesta hasta el día de hoy. Imagínate, un siglo después, no tenemos un estudio que te diga si esto pasó de principio a fin. No. Ujú. Por eso es muy misterioso lo que sucede. Incluso al principio estábamos hablando de eh, algún choque con un objeto no volador no identificado, ¿no? Sí, se teorizó eso porque a falta de evidencias, ¿no? Los más Claro. especuladores ya Ujú. empezaron a lanzar sus propias hipótesis. Una era de que tal vez era una nave que antes de estrellarse se destruyó, por eso es que no dejó Ujú. evidencia ni nada, ¿sí? Pero también es muy difícil de determinar, ¿no? Porque no sé, no hubo reportes de avistamientos raros antes, a menos que haya sido algo súper aislado o que el gobierno tal vez tenía conocimiento y lo ocultó, pero como te digo, no permitieron la entrada a exploradores ni a científicos para que lo estudien. Tuvieron que pasar 13 años para que lo permitan. Ujú. Bueno, a lo largo de los años ya iremos viendo y demostrando con algunas teorías ya, ¿no? Porque son bastantes años, desde 1908 hasta estas fechas que estamos en 2023. Son varios años, entonces las teorías que continúan investigando, solo ellas nos darán la razón para ver qué es lo que pasó en realidad. Claro, imagínate, son más de 100 años Sí. de lo que pasó Ujú. eso. Y en los años 70 se especulaba, ¿no? De que tal vez se abrió un agujero negro ahí. Ujú. Obviamente eso es imposible porque la densidad de un agujero negro se hubiera tragado por completo todo lo que Sí. conocemos. Otros pensaban que era una liberación de algún tipo de energía como plasma. También se descartó eso totalmente porque el plasma actúa en diferentes estados de la materia que no se dan en esa región y las condiciones no dan para decir que era plasma. Entonces, la hipótesis más aceptada hasta el día de hoy es que entró un asteroide, se desintegró Ujú. antes de impactar, pero el asteroide debió haber sido de un tamaño considerable, tal Claro, vez, que es tal, bastante grande el claro, el objeto. área es 2500 kilómetros, Ujú. imagínate eso. Por eso. No por nada va a suceder algo así, ¿no? Es una Claro, explosión bastante fuerte. exacto, y no sé, bueno, NASA confirmó de que todos los instrumentos barométricos de Europa detectaron esto. Ujú. Entonces no es algo aislado. Sí se tiene conocimiento de fuentes oficiales, hay datos oficiales, pero no hay una conclusión. No hay una asociación que se ponga de acuerdo, digamos, en esto, en la comunidad para aceptar este enigma, ¿no? Exacto. Estuvimos aquí hablando de diferentes teorías acerca de lo que está pasando en otras partes del mundo. Sin embargo, ya otra vez lo repito, ya vamos a estar continuando con las teorías y así a lo largo de los años. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la opinión pública de nuestra audiencia, que también nos puede dar sus propias teorías o qué es lo que habría pasado con este suceso. Claro, nos encantaría que nos compartan si ustedes conocen alguna otra explicación para este suceso. Exacto, Joaquín. Bueno, se nos acabó el tiempo en esta primera parte, pero vamos a continuar con más teorías. Volvemos después de un corte. Enigma de lo desconocido. Y volvemos. Bueno, ahora nos toca hablar de otro tema, Ever. Pasemos a hablar de las leyendas. Ujú. Exacto, ya continuando con la programación de hoy, vamos a hablar, ¿qué te parece acerca de los temas de comparación de las leyendas? La leyenda de la Llorona, la leyenda de Rómbulo y la leyenda del Cosmos. E incluso vamos a hablar acerca de la leyenda de Yamato Orochi.
Bueno, pues son leyendas que tienen un montón de similitudes, pero también diferencias, porque cada una se desarrolla en una parte diferente del mundo, ¿no? Ujú, La leyenda de Rómulo y Remo, ya sabemos que eso pertenece a Roma, la leyenda de la Llorona de México, la ujú. leyenda de Yamato no Orochi, obviamente de Japón. ¿Qué te parece, pero si hablamos acerca de la Llorona primero? Bueno, creo que todos conocen la leyenda de la Llorona, ¿no? Una mujer que con sus lamentos de noche presagia que algo malo va a pasar, que se escuchan sus lamentos porque perdió a sus hijos, ¿verdad? En un momento Exacto. de locura y ahora lamenta su acción. Esa es la leyenda de la Llorona, la que todos conocemos, e incluso ha habido algunos videos y audios, ¿no? Grabaciones de esta tan Sí. famosa leyenda. Es una leyenda conmovedora, incluso misteriosa más que todo, ¿no? Claro que sí, Miguel. Es folclore, es parte de Latinoamérica esta leyenda, porque Sí, aunque se desarrolla en México, todos los países tienen historias similares o algunos avistamientos similares, ¿no? Con ujú, respecto a esta leyenda. exacto. Pero no podemos dejar de lado también, ya habíamos mencionado acerca de la leyenda de Rómulo. Bueno, Rómulo y Remo, ¿no? Ya Exacto, saben, los fundadores de de Rómulo. Roma. Fue una historia, ¿no? Que dio origen a una de las civilizaciones más influyentes de la historia, porque el contexto de esa época fue que Rómulo y Remo, ¿no? Dos hermanos, fueron a salvar prácticamente lo que era esta civilización, y ahí, ¿no? En su honor, en toda su grandeza, en toda esa casi divinidad que les atribuían, se formó, ¿no? Lo que ya conocíamos después, lo que era el Imperio Romano. Ujú. Incluso ellos son hermanos, si no me equivoco, Joaquín. Sí, Son son hermanos, ¿no? hermanos. Solo que uno murió y el otro lo mató. Sí, Exacto. Rómulo y Remo, Ujú. los famosos fundadores de Roma. Bueno, gracias a ellos no se originó todo lo que era después el Sacro Imperio Romano Germánico y posteriormente toda la conquista que vino en honor a ellos. Ujú. Pero también, hablando ya de esta leyenda, en Roma, no sé si te has fijado, hay una estatua de ellos. Claro que sí, Sí, son bastante queridos, recordados hasta el día de hoy, ¿no? sí, sí. Ujú. Son unas leyendas más fascinantes y misteriosas de la historia. Pero ya continuando con nuestro programa, esos, esas historias en parte son mitos y en partes también tienen un detrás de todo lo que estamos contando hoy. Claro que sí, Ever, porque esto es parte del folclore. Hablábamos también de la leyenda de Prometeo, ¿verdad? Un mito Ujú, griego. Esto, esto ya sabemos, ¿no? Que la historia de Prometeo, que robó el fuego sagrado y desafió a Zeus, ha sido fuente de inspiración para numerosos autores y filósofos a lo largo de la historia. Mary Shelley, autora de Frankenstein, se inspiró en Prometeo para su obra. Además, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche exploró el mito de Prometeo como una metáfora de la lucha del individuo contra la autoridad opresiva. Y los mitos son esos. Los mitos es eso, son historias que le puedes dar diferente interpretación, pero tienen enseñanzas tan profundas y tan arraigadas a la cultura en la que se origina, que podemos decir que estas historias prácticamente nos siguen inspirando, ¿no? A autores contemporáneos. exacto, si bien ya mencionabas hace algunos autores, eh, en las últimas décadas te cuento que autores como Sandra Cisneros y Rodolfo Anaya han utilizado la figura de la Llorona en su literatura para explorar temas de identidad, maternidad y dolor. Estos autores han dado nueva vida a la leyenda y ya han adaptado a los desafíos contemporáneos de la comunidad latina. Bueno, no, es muy interesante, ¿no? Como una leyenda antigua puede seguir resonando en literatura moderna. A ver, sigamos con la leyenda de Rómulo y Remo, que es la fundación mítica de Roma. Ujú, Algunos autores han explorado igual esta historia, como tú les mencionabas, han explorado la leyenda de la Llorona y la han adaptado a algo más contemporáneo, porque estas exacto. leyendas siguen presentes a día de hoy, Ujú. ¿verdad? Y autores clásicos como Virgilio, digamos, en su obra de Eneida, han abordado la historia de Rómulo y Remo como un símbolo glorioso del pasado de Roma. Además, diversos historiadores han examinado esta leyenda como parte de la mitología fundamental de la ciudad, lo que inspiró prácticamente toda la estructura y todo el urbanismo y cómo está construido hoy en día Roma, ¿verdad? Es impresionante todas estas leyendas porque han sido un elemento clave en la cultura y la identidad de las civilizaciones. Finalmente hablemos de la leyenda japonesa de Yamata no Orochi,
¿Cómo esto ha influido esta historia en la literatura y el arte japonés? Bueno, Yamata no Orochi ha sido una fuente recurrente de inspiración en la literatura japonesa y el arte. Autores como Lafcadio Hearn lo mencionaron en sus obras sobre la cultura japonesa. El pintor Katsushika Hokusai creó representaciones artísticas de la bestia de Yamato no Orochi, que ya sabes que es una criatura que tiene 7, 8 cabezas, ¿no? Según Sí. cómo las representen. Y es algo muy popular en Japón, ¿no? Ya que se las representa a día de hoy todavía en videojuegos y en anime. Es impresionante cómo estas leyendas continúan influyendo en la creatividad y la expresión artística a lo largo de los siglos. Así es, Ever. Ujú. Esto, Son es- leyendas que han sí, generado un impacto en la cultura y en la literatura. claro, incluso en la arquitectura, en las creaciones artísticas, ¿no? Esculturas, todo lo podemos ver, ¿no? La famosa, bueno, Roma, ya sabemos que tiene un montón de plazas, un montón de fuentes a lo largo de la ciudad, y es algo que está ahí, está a la par, ¿no? Con la cultura, con la ciudad, con la gente que vive ahí, porque son mitos que prácticamente son una identidad cultural. Las leyendas es eso, es una identidad cultural, depende de la región en la que se originen, ¿no? Pero prácticamente te dan una enseñanza mucho más profunda, casi como fábulas, ¿no? Y cada uno en su interpretación se inspira y siguen creando más historias, pero el origen es este. Estas leyendas, sin duda alguna, han influido también en la percepción, en la visión de otras zonas geográficas. Por eso, como tú lo decías, la leyenda de La Llorona es de México. Sin embargo, ha llegado hasta aquí, a Bolivia, e incluso uno que otro dice, ¿no? Le ha visto escuchar llorando, o si no, también hay algunos videos, pero no sabemos si es una realidad, ¿no? Sí, algunos lo toman como que La Llorona es una historia poderosa que nos muestra las relaciones entre dolor, la maternidad y la identidad. Son temas que han sido explorados por autores contemporáneos para dar más voz, digamos, ¿no? A la comunidad latina que reside tanto allá en Estados Unidos. Ujú. También estuvimos hablando de Rómulo y Remo, cuya leyenda es un testimonio del poder de las narrativas fundamentales y cómo influyen en la identidad nacional, una historia que ha transmitido a lo largo de los siglos. Así es, Ever, también, ¿no? La historia de Yamata no Orochi nos recuerda cómo el folclore japonés ha inspirado la creatividad y la expresión artística no solo en Japón, sino en todo el mundo, ya que estos mitos rompen las barreras geográficas. Ujú. Sí, por eso han llegado a diferentes países y, bueno, lo que queda claro es que las historias son una parte esencial en la experiencia humana. Son un puente entre el pasado y el presente, incluso el futuro, ¿no? Una forma de explorar cuestiones universales y una fuente inagotable de inspiración. Así es, en cada rincón del mundo las leyendas y los mitos nos invitan a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida y a encontrar conexiones con las culturas y civilizaciones que nos precedieron. Exacto, Joaquín. Pero nos queda más, algunos minutos más, y también podemos profundizar, ¿no? Acerca de estos relatos. Pero tú, desde tu experiencia, ¿qué es lo que has sentido al escuchar estas leyendas? Bueno, la más cercana es obviamente, ¿no? Por la ubicación geográfica, con la que contacto directo, digamos, se puede tener es Sí, con la de La Llorona. ¿Verdad? ya. Seguramente tú también, Ever, tuviste Exacto. algo que viste, alguna serie, algún episodio de televisión cuando éramos niños. Ujú. Pero, Incluso en dibujos animados lo mencionan, si no me equivoco es en el Chavo del Ocho, ¿no? sí, sí, Exacto, sí, la La leyenda de la Llorona, Llorona. exacto. Sí. Sí, o sea, son historias tan antiguas, pero que son tan, o sea, no te puedo decir que todo el mundo las cree, pero cuando se menciona es imposible no prestar atención a esto, ¿no? Sí, 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 sin duda. Entonces son estas leyendas, son prácticamente historias que nos invitan a pensar, más allá del ámbito paranormal, como te dije, dejan enseñanzas que autores las relacionan con otros temas, como el dolor, la maternidad y todo eso. Exacto. Entonces es algo que se queda mucho más pegado a sí, porque llegas a asimilarlo de una forma más propia. Entonces estos mitos, prácticamente la humanidad se ha formado a base de mitos. Ujú. Sé que hay muchos creyentes, pero Claro. se lo dicen, ¿no? El mito de la creación, creas en lo que creas, su origen, su historia, parte de un mito. Ujú. Entonces, estas historias a nosotros como humanidad nos conectan, sentimos una conexión hacia esas historias porque nos gusta fantasear con esos otros mundos, otras realidades, otras ficciones, pero también con otros temas, como Nietzsche analizaba, ¿no? Sí, La leyenda de Rómulo y Remo y cómo puede un mito
prácticamente moldear la identidad cultural de casi Ujú. todo, bueno, de gran parte del continente europeo. Sí, exacto. Entonces, estas historias no son solo cuentos para niños o cuentos infantiles que los puedes ver en un programa de televisión. Si los analizas, puedes sacar a profundidad muchos puntos de vista, muchas más interpretaciones e incluso puedes formar otras historias a partir de esto. Exacto, pero ¿tú qué crees? ¿Esto será solo una leyenda o tal vez crees que sí ha pasado en algún momento? Bueno, con respecto a lo de la Llorona, Sí. sí hay, ¿no? Casos de que, no recuerdo el nombre, pero sí hay casos documentados por policías de que sí, una mujer fue al río, ahogó a sus hijos. Ujú. El caso como tal pasó. De ahí a lo que trasciende, a lo que ya es paranormal, a la aparición, de que se lamenta por las noches, por sus hijos, de que tiene el cabello largo, casi como el aro, ¿verdad? Sí, sí. Con Y con un vestido blanco. Exacto. Ujú. Ha habido videos, no podemos comprobar, no podemos afirmar que esos videos son reales, pero sí ha habido bastantes testimonios que llaman mucho la atención sobre ese tipo de historias. Exacto. En uno de los que más recuerdo y de los que más me impactó hace unos años era en Colombia. ¿Por qué? Es un video de 2 minutos, pero es toda una familia. No es una o dos personas, es toda una familia, son 5 o 6 personas. Es una familia, se ve que es un poco humilde porque duermen varios en una sola habitación, Ujú. pero escuchan golpear la puerta así con furia, por favor. Y toda la familia se alarma, se asusta, salen a ver y se alcanza a ver Ujú. esa silueta, la Llorona como tal, pero solo la silueta, y ahí se corta el video. Toda la familia así pega un grito al cielo, ¿no? Pero Ujú. que yo creo que ese video fue de los que más me hizo cuestionarme acerca de si es verdad eso de la Llorona. Claro, porque es bien diferente una fotografía a que muestren un video. Y también hay que resaltar que las personas que estaban contando acerca de esta leyenda, cuentan con las mismas características que lo vieron, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en Bolivia, si bien uno que otro ha dicho la misma característica de una mujer que lloraba con un vestido blanco, con un pelo largo incluso, es la misma que nos cuentan en México. Exacto, hay varias similitudes, como te digo, estas historias, estos mitos, estas leyendas Ujú. trascienden barreras geográficas. Sí. Porque, bueno, hace rato hablábamos, ¿no? De la leyenda japonesa de Yamato no Orochi, que prácticamente es un ser casi con 7 cabezas, Sí. ¿no? Es un monstruo alucinante. Los japoneses Ujú. tienen una imaginación, o un lore, digamos, en cuestión de demonios y de esto, mucho más estructurado, mucho más profundo de lo que tenemos acá en Latinoamérica, porque en Latinoamérica es un fantasma para nosotros Ujú. es Otro, una otro sombra. nivel, digamos, ¿no? Es que Sí, para nosotros es una sombra lo sí. que pasa. Los fantasmas en Japón o las cosas paranormales en Japón es otro nivel, como dices. Son más presentes, más aterradores, e incluso te transmiten más miedo, así, porque no son a lo que estamos acostumbrados nosotros. Ujú. Entonces es curioso también eso, ¿no? Cómo a lo largo de la historia, la cultura y tu zona geográfica, las manifestaciones paranormales incluso llegan a variar, a cambiar. Porque, por ejemplo, no sé si viste algunos videos de fantasmas de Medio Oriente, países árabes, Ya. no se muestran como tal. Ujú. No hay una sombra ni negra ni blanca, no hay nada. Simplemente estas manifestaciones tienen más poder al mover cosas. Azotan puertas, roperos, mueven muebles, son mucho más, Impactantes. ¿Sí? sí, pero más de tomar control. Más que hacerse ver, Ujú. son más de azotar puertas, ventanas, pero de una forma muy intensa. No es como en una película, una puerta se cierra y ya. No, esto es constante, una y otra y otra y otra, ventanas, Ujú. golpes. Y cuando se manifiestan, no se manifiestan como seres de sombra o alguna silueta que podría pasar, no, como si fueran personas, pero Ujú. simplemente personas que aparecen un momento, desaparecen a la brevedad posible. Entonces es bastante intrigante pero esto es casi otro tema, Sí, ¿no? ¿no? Más que Sí. todo las leyendas, como te decía, guardan el folclore, la cultura y, como te digo, trascienden fronteras. Yamato no Orochi llegó acá y había casos, ya escuché que ¿En Bolivia? no, en Latinoamérica, Ah, ya. pero Ujú. de seres así, o sea, de seres que se transforman y todo eso. No hay pruebas, obviamente, solo son relatos,
pero sí hay. Entonces, es imposible, si tú estás al tanto de eso, es imposible no conectar ciertos puntos, ¿no? De cómo tienen ciertas similitudes a pesar de que estamos distanciados por muchos kilómetros. Ujú. Por eso estas leyendas por eso es que se relacionan, ¿no? Entre las culturas, porque cada país, bueno, continente, vive su folclore, como tú ya lo mencionabas, y hablar acerca de estos temas, perdón, pero son bastante misteriosos. Es por eso la Llorona, por ejemplo, la leyenda de Rómulo y la leyenda del Cosmos también nos estaban olvidando un poco, ¿no? Uf, la leyenda del cosmos, eso es para todo un programa, yo creo, para hablar, porque cada civilización tiene su mito, ¿no? Sobre el origen del cosmos. También nos hemos olvidado hablar sobre la nórdica, que también es súper rica en mitos, en todo lo que es Thor, Odín, los enanos, todo eso, ¿verdad? Pero seguramente lo vamos a tratar en otro programa. Exacto, sí. Bueno, hemos hecho, para hacer un resumen, todos estos misterios, teorías también que estábamos entrelazando. Bueno, han surgido muchas teorías e investigaciones. ¿Y para qué? Para el conocimiento de todas aquellas personas quienes nos siguen cada día. Claro que sí. Como les digo, estas historias guardan enseñanzas mucho más profundas. Depende de quién la analice y cuál es tu interpretación. Pero son historias tan lindas que hasta el día de hoy nos siguen impactando, ¿no? Bien, Joaquín. Nos queda poco tiempo ya para despedirnos, pero si les ha gustado, por favor, a toda la audiencia, si nos puede dar una respuesta, ¿qué es lo que opinan acerca de estas teorías que estuvimos hablando? Me despido yo, Joaquín, y bueno. Bueno, hasta el próximo programa. De ver un gusto haber estado aquí otra vez contigo. Igualmente, Joaquín, hasta luego.